De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos a un invitado especial, el doctor Daniel Barnaghi. Él es profesor de la Universidad Simón Bolívar y @ de Barnaghi. Y bueno, vamos a decirlo porque ese es un apellido muy poco común, tío de Shirley, quien comenzó hace como 5 años conmigo el primer día en este canal. Bueno, tiene nuevos rumbos, pero la oigo todos los días en la radio, excelente programa. Y me dicen que tú eres el que le sopla las preguntas a veces cuando la cosa se pone... Eres su comodín, vamos a decirlo así, porque ella es muy inteligente. Bueno, yo no sé quién pudo haber dicho eso, no sé dónde pudo haber salido, pero bueno, la verdad que el solo hecho que lo piensen ya es un honor para mí. Qué bueno. Mira, Daniel, te invitamos hoy por 2 temas. Primero, estamos celebrando los 80 años de la célebre frase "Sembrar el petróleo", pero antes de entrar en ese tema, el otro día fui invitado al Centro Venezolano Israelita que cumplía unos 60 años y que recordaban en esa fecha con voz de mi padre, cosa que me impresionó, de que cuando el Estado de Israel salió por primera vez a que se fuera la votación en las Naciones Unidas de que si votaban o no que era un Estado, Venezuela fue de los primeros que votó. Y en ese momento estaba Rómulo Gallegos de presidente en Venezuela y Andrés Eloy Blanco era el que lo representaba allá, un hombre que vivió en el exilio, pero que escribió Angelitos Negros. Píntame Angelitos Negros, que es una poesía de tolerancia. ¿Me puedes contar un poco cómo fue ese caso y por qué están tan agradecidos con Venezuela? Bueno, primero ciertamente, y comienzo diciendo que sí, su padre tuvo un papel protagónico en la celebración de los 60 años de nuestro instituto, el Instituto Cultural Venezolano Israelí, ya que su padre apoyó muchas de las causas de mi amada comunidad, la comunidad judía en Venezuela, de distintas formas, distintos puntos de vista, en la cual él se identificó con lo que es la comunidad, que es tender todo tipo de puentes, buscar la amistad, la comprensión, la tolerancia y el conocimiento de todas las partes. Esa es la función del Instituto Cultural Venezolano Israelí, que sí, acaba de cumplir 60 años de su fundación. Es un instituto muy prestigioso que ha estado presidido por varias de las mentes más brillantes que ha tenido este país. Normalmente no está presidida por personas de la fe judaica, pero es un instituto donde se integran las distintas confesionalidades. En el caso particular de lo que fue el acto fundacional del ICVI, Instituto Cultural Venezolano Israelí, se conmemoró muy especialmente que fue Andrés Eloy Blanco el que tuvo la voz de Rómulo Gallegos para aprobar la creación, la fundación del Estado de Israel. Eso es algo que el Estado de Israel jamás olvidó. El pueblo judío y el Estado de Israel son extremadamente agradecidos a quienes le tienden la mano, como es el caso venezolano, desde donde siempre ha habido una relación muy estrecha y de colaboración humanitaria, tecnológica y científica, y también, por supuesto, tengo que decirlo, cultural, porque Angelitos Negros se tradujo al hebreo y se publicó el poemario completo de Andrés Eloy Blanco. Así es. Bueno, aparte de esa anécdota que quería compartir con el público también, tenemos que se cumplen esos 80 años. En 1936, quiero darle un poco de contexto a lo que se vivía en Venezuela. Acabamos de salir de la dictadura de Gómez y estaba Eleazar López Contreras, que era un militar y que se esperaba quizás de que continuara con una dictadura y fue un hombre de formación civil, de pensamiento y democrática. Pero es una época que también estaban en Alemania, un mes después, estaban los Juegos Olímpicos donde había un racismo increíble, sobre todo lo que fue el nazismo, pero Estados Unidos llevó a su gran campeón Jesse Owens y sus ganas de Hitler, y hay una película ahorita buenísima de Jesse Owens siendo afrodescendiente, donde ganó toda esa cantidad de medallas y había una contradicción ahí, pues, porque igualmente eran racistas. Pero cuando yo te pedí que por favor escribieras algo sobre sembrar el petróleo, me llamó mucho la atención por algo que vivió tu familia. ¿Tú nos puedes contar? Bueno, Eleazar López Contreras, yo primero hablaría de él como un gran ser humano y mucho después diría que es militar. Él fue una persona que aún con la formación militar, su pensamiento, su búsqueda, su interés era el desarrollo de la democracia en el país. Obviamente sí se pensaba que él iba a seguir esta línea dictatorial de Juan Vicente Gómez, que había muerto unos meses antes, un año antes. Y no fue así. En el caso de mi familia, que no es directa, sino indirectamente, porque mi familia no vino ese año, él fue uno de los primeros mandatarios en América Latina que aceptó los barcos de los judíos, que desembarcaran los judíos en Venezuela,
que fueron el Caribia y el Königstein. Esos dos barcos estaban llenos de judíos que, del no haberlos aceptado, hubiesen tenido que regresar a los campos de concentración y a las cámaras de gas. Porque Hitler había ascendido al poder apenas 3 años antes, pero en el año 39 ya comenzó con el Anschluss, la Segunda Guerra Mundial. Estos judíos iban a morir todos, sin ninguna duda. Entonces, claro, para la comunidad judía también, y se ha homenajeado en muchísimas oportunidades a Eleazar López Contreras porque fue un gran humanista. Y en ese sentido fue un presidente que quiso abrir desde todo punto de vista Venezuela hacia el siglo XX en aquel momento. Y lo hizo entendiendo la importancia, por un lado, de generar políticas de salud, pero por el otro lado, de fundar el Banco Central de Venezuela. En ese sentido es cuando entra en este tapete extraordinario, en ese momento histórico del país, Arturo Uslar-Pietri. En ese momento es cuando él redacta este editorial. Es un editorial que cambia en cierta forma el modo de pensar de los economistas de la época y sobre todo de quienes formulaban las políticas públicas. Quizás el grado de éxito o de fracaso que tuvieron las políticas públicas al respecto podrían revisarse, pero él fue el que dijo que había que regresar a la tierra, de la cual se había salido poco tiempo antes. ¿A qué se refería Arturo Uslar-Pietri? Él quería reinvertir la gran renta petrolera en agricultura y ganadería. Okay. Ahora, a lo largo de la historia de Venezuela, tú que manejas muy bien la historia, se interpretó esta frase que es muy moldeable, es una frase subjetiva y gracias a eso es que cada gobierno le ha dado la vuelta que le da la gana y quizás nos condena siempre y en el inconsciente colectivo lo tenemos ahí, ese karma que tenemos en lo que es sembrar el petróleo, que obligatoriamente 80 años tenemos que revisarla. Doctor Barnaghi, tengo que ir a una pausa comercial, al regreso hablamos entonces de las interpretaciones distintas que le han dado todos los gobiernos en Venezuela y cuál es el futuro de ese sembrar el petróleo. Ya regresamos con más para ustedes en Con Todo y Pensini por Globovisión.